Hola, hola. ¿Cómo están mis residentes de hoy martes? Vamos a ver. ¿Cómo están? Ahora sí, ¿ya me escucho? Sí, perfecto. Nos vamos a lanzar totalmente en vivo en Facebook con nuestros residentes de ginecobstetricia, como todos los martes. Hoy tenemos un gran tema. Me voy a reservar el nombre por el momento para decirlo en cuanto arranquemos. Sin embargo, ahorita me gustaría preguntarles de dónde nos ven, desde dónde nos saludan, con quiénes están. Cuéntenos. En lo que ponemos aquí, nos enlazamos a Facebook. Estamos totalmente en vivo. Muchas gracias, Carla Camacho. Se escucha todo bien, todo en orden. ¿De dónde son? ¿De dónde eres, Carla? Cuéntanos, ¿con quiénes nos ves? ¿Estás ahí con un grupo de amigos también, de residentes? Vamos acá a ver con la gente en Facebook. Recordemos que estamos totalmente en vivo en Facebook a través de la página Yo Soy Médico 17, a quien aprovecho para agradecerles el espacio, su plataforma para llegar a más y más personas. Dice Carla Camacho, saludos desde la Ciudad de México. Soy estudiante. Un saludo a Carla Camacho. Es presente continuamente aquí con nosotros. Esperemos verla pronto por aquí dando un tema, una exposición. A Johan, saludos desde Guadalajara. Un saludo a Guadalajara, estaba por allá la semana pasada. Un clima muy bonito, muy rico, muy templado. La gente de Facebook, díganos de dónde nos ven, ya estamos en vivo. También de Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey. Mucha gente de Sinaloa, de Guerrero, sobre todo. Hemos tenido muchos. Aquí quien se está conectando está David Fernández Ruiz, Gilberto Mex, Johans, quien ya lo acabo de saludar. Está con nosotros Carla Camacho, quien ya también se hizo presente, Rubén Gil. Está García, Gijaidí García, no sé si lo pronuncié bien. Tenemos ya aquí a nuestro invitado estrella, el doctor Alfredo Estrella, quien lo vamos a ascender como panelista. Oigan, también cuéntenos cómo les fue en sus exámenes la semana pasada. Tengo entendido que fue una semana complicada para los residentes. Complicada más no imposible. Cuéntenos cómo les fue. Vamos a hacer aquí con anfitrión. Les recordamos que arrancamos en 5 minutos. Entonces ahorita aprovecho este espacio para interactuar entre todos. Hoy, bueno, será, a lo mejor, lo voy a volver a repetir ahorita a las 8, pero es un tema muy importante que se divide en dos partes. La parte 1 la llevará el doctor Alfredo Estrella y la segunda parte el doctor Johans. Así que atentos con sus preguntas para que apunten, también hagan sus anotaciones, es muy importante. ¿Dónde está el doctor aquí para hacerlo? Le voy a pedir de favor al doctor Johans, ya no lo veo, pero en cuanto se conecte, que levante la mano para poderlo hacer panelista. Ya tenemos también aquí al doctor Jorge Montalvo, nuestro gran mentor, como todos los martes, compartiendo aquí espacio. Le voy a pedir de favor al doctor Estrella, si por favor puede prender su cámara y el sonido nomás para ver que se escuche bien. Hola, doctor. A ver, prende tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien, doctor Alfredo. Mucho gusto. Es un honor tenerlo aquí con nosotros. Quería hacer ahorita la prueba de audio. Vamos a arrancar en 3 minutos. Doctor Jorge Montalvo, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Todo bien. Ya aquí a 3 minutos de arrancar. Perfecto. Va a estar muy completo ya. El tema de hoy. Se divide en 2 partes. Sí, ya vi lo que nos va a presentar el doctor Estrella y pues me parece muy interesante. Les decía yo que íbamos a platicar porque hoy se terminó hoy terminó el Congreso Mexicano, el primer Congreso Virtual Mexicano de Ginecología y Obstetricia el día de hoy. Okay. Y el domingo platicábamos un poquito acerca de los temas que se habían contenido en la noche, una gala, etcétera.
y alguien decía, pero ¿por qué más COVID? Y me sorprendió mucho el comentario, que le decía yo, bueno, ¿cómo que por qué más COVID? Le digo, es que porque todavía seguimos aprendiendo de COVID. El COVID no se ha ido, no se va a ir muy pronto todavía, por más que se diga los semáforos verdes, etcétera. Yo creo que ya Quisiéramos nos va que a se platicar fuera, muchas pero cosas el sigue. doctor Estrella acerca de esto. Quisiéramos, sí, y el problema es que todavía seguimos desconociendo un chorro de cosas. E inclusive se presentaron el mismo domingo algunas evidencias, estudios, sobre todo importantes, estudios mexicanos y latinoamericanos de trascendencia mundial, donde estamos viendo en los primeros estudios, sobre todo en Estados Unidos, cuando comenzaron ellos el año pasado a presentar sus evidencias, decían que había ciertos grupos poblacionales que eran más susceptibles de morir, entre ellos los latinos. Entonces decíamos, bueno, no tenemos alguna cosa que nos haga más susceptible para que se puedan morir nuestras mujeres embarazadas. Y comenzaron a hacerse estudios muy interesantes a través del Instituto Nacional de Perinato, el Iberoamerican Research Network, que reúne a investigadores iberoamericanos de muy alta calidad, comenzaron a investigar y a ver a través de diferentes medios qué estaba pasando y realmente pues nos sorprenden los Creo que resultados. Ya lo los escucho un poco comentaremos trabado, no sé después. si es mi internet. ¿Mande? ¿No me escuchas? Bueno, a ver, es que se me congeló aquí. ¿Tú me escuchas? ¿Sí me escuchas o no? Ah, ya. Ya ahora ¿Ya? sí, creo que fue mi internet. Sí, ya. Pero bueno, Ok. vamos, ya son las 8 en Vamos a punto. empezar, Vamos pues entonces, arrancando. con el doctor para que porque más es un tema de gran actualidad, ¿no? Correcto. Sí, pues bueno, ya dando las 8 en punto horario del centro de México, vamos arrancando. Le voy dando presentación al gran doctor Alfredo Estrella Tejeda, que nos va a compartir el tema embarazo y COVID, actualidades y panorama actual. El doctor Alfredo es residente de cuarto año de ginecología y obstetricia. Actualmente se desenvuelve en el Hospital Civil de Tepic, Antonio González Guevara, y cursó su estudio universitario en la Facultad de Medicina de la UAN en Tepic, Nayarit. ¿Es cierto eso, doctor Alfredo? ¿Algo que se me haya olvidado? Correcto, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Saludos a todos los Perfecto, televidentes. no, pues aquí Buenas tardes. motivados de que estés con nosotros. Voy a explicar cómo está la dinámica. Hoy tengo entendido que se divide en dos partes, ¿cierto, doctor Alfredo? Va a estar con usted el doctor Johans también. Así es, vamos a empezar con generalidades, con cosas que pensamos primero del COVID que han ido cambiando y el doctor nos va a presentar algunas complicaciones nuevas que se han visto, sobre todo asociados a trastornos hipertensivos, que antes se pensaba que no había tanta relación. Hoy nos damos cuenta que hay marcadores que se elevan en las mismas situaciones, ¿verdad? Correcto. Oye, y por temas de tiempo, nosotros la dinámica es la siguiente. El expositor tiene media hora para exponer su tema y después entra nuestro doctor mentor, doctor Jorge Montalvo, a complementar. ¿Cuánto tiempo crees que necesiten? ¿Te puedo dar 20 a ti, 10 a Johans? O igual 20 y 20 y que sean 40 minutos y irnos rápidos con las preguntas. ¿Cómo Ok, crees que podamos organizar? si quieres unos 25 minutos y que Johans complemente esta parte porque él tiene una Ok, ponencia creo que en 15 días más, me parece. ok, perfecto. Entonces, para explicar a la gente cómo está la dinámica, hoy el doctor Alfredo tendrá 25 minutos para exponer su tema y el doctor Johan complementará los restantes 5. Ponle que le demos ahí quizás otros 5 minutos si necesita explayarse un poquito más, pero en total van a ser 35 minutos, alrededor más o menos, 35, 40 minutos cuando mucho, para que puedan exponerse. Ok, 35 minutos vamos dejándolo. Okay. ¿Va? Lo que sucede es que tenía entendido que lo diríamos en dos partes. Hoy una parte y en 15 días otra parte, no sé. Ok, perfecto. Mira, tenemos 30 minutos. ¿Ah? Tú di tu parte y en cuanto necesites brincar con Johans, bueno, me lo aclaras. Ahorita lo hacemos a Johans aquí, también coanfitrión, para que pueda complementarte y que él en 15 días pueda hacer la segunda parte. ¿Te parece? Me parece perfecto que lo hagas panelista para que si algo se me pasa,
que esté al pendiente ahí y dentro de 15 días, igual yo estoy a un lado para darle el apoyo si es que lo requiere. Ok, perfecto. Pues bueno, así lo hacemos. Recordar a la gente que su participación es muy valiosa, es muy importante que pregunten, que comenten, que manden saludos. Yo, Tony Bachi, daré voz a sus comentarios, preguntas y saludos para que esto pueda hacerse más llevadero. Entonces, importante su participación. Finalmente, me quiero dirigir a los jefes de residentes. Si usted que me está viendo es jefe de residentes y requiere una de las prácticas de Medical Legal Center, ya sea para capacitar o para algún tema médico legal, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento .mlc@gmail.com y con mucho gusto damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Bueno, sin más preámbulo, doctor Alfredo, adelante, los micrófonos, cámara y público suyo. Muchas gracias. A ver, por ahí. ¿Ya se compartió pantalla? Sí, ya. Excelente. Muy bien. Bueno, el tema del día de hoy es embarazo y COVID, actualidades y panorama actual. Lo dividimos en dos partes. Es un tema muy complejo y que ha ido cambiando mucho y que ya lo mencionaban. No ha dejado de sorprendernos y es algo que pues llegó para quedarse, ¿no? Entonces, a ver. Muy bien. Ok, entre los orígenes de la pandemia, ya sabemos que se originó a finales del 2019 en Human, China, ¿no? En un mercado de mariscos donde se vendían animales vivos y con bajas estándares de higiene. Ya para el 2020 se identificó como un virus causante de la familia Coronaviridae, denominado SARS-CoV-2. La fuente primaria más común y más probable que tenemos es la de un animal, ¿no? La de un murciélago. Y la hipótesis más aceptada es que se haya podido evolucionar a través de los pangolingos, ¿no? Como un hospedador intermediario. Ya para el 27 de febrero del 2020 había 82.294 casos confirmados en todo el mundo. La mayoría, obviamente, el 95.5%, se presentaban en China. El resto en 57 países diferentes. En el continente americano, Estados Unidos, Canadá y Brasil eran hasta el momento las únicas naciones del continente que tenían casos confirmados. El 11 de marzo ya la OMS ya lo declara como una pandemia mundial. Esto del año pasado, del 2020. En cuanto a la epidemiología, aquí en nuestro país se suscitó a partir del 27 de febrero del 2020. El primer fallecimiento por este padecimiento ocurrió el 18 de marzo del 2020 y el 24 de marzo del mismo año se decretó fase 2. El 5 de junio se quisieron reactivar las actividades no esenciales, sin embargo, todos los estados estaban en semáforo rojo y no pudo ser así. Hasta el marzo de este año había 5.600.739 casos de personas notificadas con COVID, 2.130.000 aproximadamente de casos positivos, casi medio millón de casos sospechosos y 3 millones de casos negativos, pero había alrededor de 200.000 defunciones. Obviamente los estados con más casos de COVID son las ciudades más grandes de nuestro país. Hablando de México, son las más cosmopolitas, donde hay más llegada y salida de personas hacia el extranjero y hacia dentro del mismo país. ¿Por qué es importante hablar de COVID? Porque tenemos hasta la semana pasada, la semana epidemiológica, mostraba 405 muertes por virus de COVID-19. Estamos hablando de un 45.5%. Ya desplazó enfermedades hipertensivas, preeclampsias, hemorragias. O sea, 1 de cada 2 personas que fallece por una muerte materna está condicionada a que sea el virus del SARS-CoV-19. En cuanto a la definición, bueno, es una enfermedad respiratoria infecciosa causada por el coronavirus SARS-CoV-2-19, que fue descubierto recientemente, que produce síntomas leves y en casos graves puede producir neumonías, síndrome de dificultad respiratoria aguda y sepsis.
En la embarazada se puede manifestar de manera diferente. Ahorita vamos a ir viendo cómo esto se sitúa en la población normal, pero ya en las embarazadas puede tener distintas complicaciones y el cuadro clínico puede ser muy atípico y no nomás respiratorio. En cuanto a las características generales de este virus, es un miembro de la subfamilia Otorcoronaviridae, que es un género del beta coronavirus, ¿sí? Su genoma es un virus ARN, es monocatenario, es positivo. Se conocen 7 tipos de SARS-CoV y de MERS-CoV que pueden provocar un síndrome respiratorio grave, ¿sí? El SARS-CoV-2 va a codificar 4 proteínas, la S, la E, la M y la N. La S es la importante o es importante porque se va a encargar de liberar todo el genoma viral dentro del interior de la célula que se va a infectar, ¿sí? Es un virus de características esféricas de 50 a 200 nanómetros de diámetro con un halo en forma de corona radiada solar, de ahí su nombre, ¿no? Y este supone el séptimo virus aislado y que es caracterizado por provocar infecciones en los humanos. Hay que hablar un poquito de fisiología materna para ver las modificaciones que hay en el aparato respiratorio durante el embarazo, ¿sí? Por ejemplo, hay una congestión nasofaringea por un aumento del flujo sanguíneo, ¿sí? Esto a veces puede provocar alguna epistaxis. Ya sabemos que hay un aumento del flujo 30-40% durante el embarazo. También va a haber una elevación del diafragma, 4 centímetros, aunque esto va a ser compensado por un aumento o un ensanchamiento en el diámetro torácico anteroposterior, más o menos de 2 centímetros. Va a haber una hiperventilación relativa. Generalmente esto va a ser mediada por la progesterona, con una elevación de la PO2 de 106 a 108 milímetros de mercurio y un descenso de la PCO2 de 27 a 34 milímetros de mercurio. También se puede presentar cierta calosis respiratoria con un pH de 7.47 y con un bicarbonato entre 18 y 21. Cabe mencionar que todo esto son características y modificaciones fisiológicas en una paciente embarazada, ¿sí? También puede haber un aumento del volumen tidal, que si no es otra cosa, es el volumen corriente que entra y sale en la inspiración y en la expiración, y que esto también puede provocar, por ende, una disnea fisiológica. Aquí vemos cómo va a haber cambios pulmonares. Va a haber una reducción en la capacidad residual funcional. Si vemos aquí cómo se ve en este cuadro las modificaciones entre la paciente embarazada y la no embarazada. Ahorita vamos a ver cómo varían los flujos. En cuanto a la capacidad pulmonar total, se va a ver disminuida en una paciente embarazada. Una no embarazada es de 4.200 mililitros y una embarazada es de 4.000 mililitros. El volumen corriente va a aumentar, como va a haber menos capacidad, va a empezar a aumentar. En vez de ser 450, van a ser 600 mililitros. La capacidad inspiratoria también se va a ver aumentada, de 2.500 a 2.650. Sin embargo, el volumen de la reserva expiratoria y el volumen residual, obviamente va a ser caso contrario, va a bajar de 700 a 550 y de 1.000 a 800. En cuanto al volumen de la reserva inspiratoria y de la capacidad vital, se va a mantener igual. Solamente también se va a ver disminuido la capacidad residual funcional de 1.700 mililitros a 1.350 mililitros. Es importante esto porque en un embarazo ya de término o en las últimas semanas de embarazo, puede verse un poquito más agravado el patrón respiratorio a la hora de presentar una infección por SARS-CoV-2. Y la posición enfermática, como ya lo mencionamos, también se va a ver modificada. En cuanto a la fisiopatología, ya sabemos el mecanismo entre la transmisión humano-humano es a través de personas infectadas, principalmente por contacto respiratorias de mayor a 5 micras. Esto es capaz de transmitirse hasta 2 metros, ¿sí? de distancia. Y también se puede transmitir por manos o por fomites contaminados con estas secreciones. Obviamente, después de esto, si se llega a tocar la mucosa de la boca, de la nariz o de los ojos. Y ¿cuánto puede permanecer el virus dentro de estos fomites? Va a depender mucho de la superficie. Por ejemplo, si es cobre,
pueden ser 4 horas, si es cartón pueden ser 24 horas, acero inoxidable 48 horas y plástico hasta 3 días. Tiene que tener una temperatura entre 21 y 23%, con un 40% de humedad, o sea, un clima templado. También se ha detectado que hay genoma del virus en las heces de personas enfermas. Sin embargo, todavía no ha existido evidencia como tal para decir que hay una contaminación de las heces con los humanos al tocarse las mucosas, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la transmisión, madre-hijo, se va a producir por contacto estrecho entre ellos. La transmisión vertical es poco probable. Recientemente se han observado estudios, en algunos casos, donde se considera que sería posible, pero todavía no llegamos a un acuerdo. Es por eso que este tema es importante, porque hay estudios que revelan alguna cosa o no son concluyentes, y al paso de 2 o 3 meses salen nuevos estudios, nuevas investigaciones, donde sacan que sí son concluyentes algunos marcadores, o que de plano estamos hurgando por el lado equivocado. Algunos estudios han intentado también detectar el virus en líquido amniótico, en cordón umbilical, en leche materna, pero no ha habido un éxito rotundo como tal. En otro estudio que también checamos, se detectó RNA viral en la leche materna. Se produjo una infección perinatal del neonato tras infección de la madre, pero no se demostró virus viables en leche para este caso, en este estudio. Bueno, en cuanto a las formas de transmisión del SARS-CoV-2 al recién nacido, la transmisión vertical de SARS-CoV-2 a través de la placenta no está clara. El receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 es esencial para la infección por SARS-CoV-2 y va a estar expresado en varios puntos de la interfaz materno-fetal. A la fecha tampoco se han detectado, como ya les mencioné, muestras de SARS-CoV-2 en cordón umbilical, en líquido amniótico o en la placenta. Entonces es una viremia en realidad baja, ¿no? Y se han informado 5 casos de posible transmisión en útero basados en la IgM o en la PCR positivas en las primeras 48 horas de vida, pero solamente han sido 5 casos y posiblemente no se ha llegado a ningún acuerdo. En cuanto a la transmisión perinatal, al momento del nacimiento es incierta. No se han detectado tampoco ARN del virus en las secreciones de la vagina o en el mismo líquido amniótico, como ya lo mencionamos. Y se ha detectado en heces, pero tampoco se conoce la potencia con la que se pueda infectar una persona. Hablando de la transmisión vertical, hubo 176 casos publicados de infecciones neonatales por SARS-CoV-2, definidas por una PCR nasofaringe positiva o una detección de la IgM específica. El 70% de estos casos se debió a una transmisión ambiental postnatal y el 30% de los casos podría ser vertical, pero nada más el 10% se pudo confirmar de ellos. O sea que el riesgo de transmisión vertical parece bajo, más o menos alrededor de 1%, y que hoy en día sigue siendo poco relevante, pero sin embargo se siguen haciendo investigaciones. En cuanto a la detección del virus en la leche materna, este estudio examinó la leche de 2 madres lactantes infectadas por SARS-CoV-2. Determinaron las cargas virales utilizando PCR para los genes de SARS-CoV-2. Nada más de estas dos, una madre dio positivo y la otra madre dio negativo. Ok, vamos a pasar un poquito más por acá. Bueno, va a haber, ya sabemos que va a haber daño directo mediante invasión de células madre hematopoyéticas hacia la médula ósea. Va a haber un daño directo mediante la activación del complemento. También va a haber una inflamación producida en el pulmón junto a la hipoxia de la neumonía a causa de una agregación plaquetaria y una trombosis. Y va a haber un aumento de las plaquetas. Todo esto
va a condicionar una alteración plaquetaria y obviamente un estadio de hipercoagulabilidad. En cuanto a las fases del COVID-19, tenemos 3 estadios. El estadio 1 o infección temprana, que es donde hay actividad viral. ¿Sí? En cuanto a la clínica, van a ser síntomas constitucionales, pero van a ser síntomas leves. Anosmia, fiebre mayor a 38 grados, tos seca y diarrea. En cuanto a los laboratoriales, vamos a encontrar linfopenia y un aumento leve de la DHL, junto con un aumento nada más del dímero D. En la fase 2 o estadio 2 va a ser la fase pulmonar. Aquí ya se va a presentar disnea, o sea, sí va a haber una falta de aire. Y en cuanto a los análisis clínicos, va a haber una saturación de oxígeno baja. Vamos a tener una radiografía ya anormal, una radiografía de tórax, ¿sí? Con infiltrados, con alteraciones en la placa. Y va a haber un aumento también, continuando del número D, de la DHL, y se van a aumentar las transaminasas. Ahorita vamos a ver un poco sobre la preeclampsia like, ¿verdad? Que se confundía mucho o nos confundía mucho primero. Pensábamos que era preeclampsia y no, era COVID. Eso nos pasó en los primeros meses y ahorita lo vamos a mencionar. Ya hoy en día, toda paciente que sospechamos poquito o mucho que tiene COVID o que trae el virus del COVID con datos de vasoespasmo o con datos de un trastorno hipertensivo, inmediatamente le hacemos la prueba y la abordamos de la manera mejor posible. Y en el estadio 3 hay una fase hiperinflamatoria. Aquí es donde es la fase más grave. Se puede presentar una sepsis, puede haber ya daño a órganos, o sea, puede haber una lesión renal aguda, insuficiencia cardíaca aguda, puede haber un síndrome de respiratorio agudo. Y aquí va a haber marcadores ya, va a estar más elevado la DHL, el dímero D, se va a ver elevada la ferritina, va a haber un aumento de la proteína C reactiva, se van a ver alteradas la troponina, la creatinina y obviamente los tiempos de coagulación. Ya lo mencionábamos, estábamos en un estado de hipercoagulabilidad. En cuanto a las fases anatomopatológicas, lo vamos a dividir en 3 fases: exudativa, proliferativa y fibrótica. La fase exudativa es a las horas de la lesión, va a dar el aspecto de un pulmón hepatizado, esto porque se va a ver firme y se va a ver quebradizo, de aspecto como si fuera un hígado. Microscópicamente vamos a tener edema intersticial y congestión capilar, ¿sí? Va a haber un llenado alveolar con un exudado proteináceo. Esto nos va a durar más o menos de 0 a 4 días. En la fase proliferativa le vamos a llamar pulmón gris. Va a ser intensa proliferación fibroblástica. Va a haber linfocitos en el espacio alveolar y en el intersticio. Y esta fase va a ir de los 4 a los 8 días. Aquí es cuando ponemos en marcha o ponemos en acción los corticoides, ¿no? Que algunos estudios han demostrado que sí, en este tipo de periodos, sí ayudan mucho para que no se agrave tanto la infección. Y en la fase fibrótica, esto es donde ya es la última fase, donde ya va a ocurrir la cicatrización. Se van a presentar depósitos de colágeno maduros y fibrosis intersticial. Aquí es donde ya vamos a ver cómo los sobrevivientes se puede resolver y puede quedar con pocas secuelas, con pocas alteraciones. Y esto ya va después de los 8 días, hasta 2 semanas. En cuanto al periodo de incubación de este virus, ya sabemos que es de 5 a 6 días, con un rango más o menos de 1 a 14 días. El 27.5% de los casos sintomáticos se desarrollan más o menos en los 11.5 días tras la exposición a este virus. En cuanto a la duración de la enfermedad, el tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la recuperación son 2 semanas, pero esto cabe recalcar en una enfermedad leve. En una enfermedad grave o crítica, en promedio va de las 3 a las 6 semanas. Obviamente se puede prolongar más, ¿no? Pero esto es un promedio. Y de las 2 a las 8 semanas, vamos a ver si esa enfermedad grave va a producir algún deceso. Bueno, en cuanto a la descripción de la enfermedad, la mayoría de los pacientes van a presentar enfermedad leve. O
solamente el 20% presentan formas graves de esta enfermedad. Los síntomas más frecuentes, como ya los mencionamos, es la fiebre, más o menos en un 90%, la tos en un 75% y el dolor muscular en un 40-50%. Los síntomas menos frecuentes van a ser anosmia, expectoración, cefalea y diarrea. También se puede presentar, obviamente, neumonía con infiltrados bilaterales o consolidación radiológica. Muy frecuente esto va a ser en pacientes sintomáticos con cuadro respiratorio. En cuanto a los cambios analíticos iniciales, incluyen linfopenia, leucopenia. También puede haber una eosinopenia, se ha visto. Hay un aumento de la DHL, hay una transaminasemia, aumento de la PCR y una proteinuria. Y muchas veces en los exámenes generales de orina podemos detectar cilindros granulosos que son, en este caso, sugestivos también de que hay presencia del SARS-CoV-19. Complicaciones, como ya las mencionamos, neumonía, síndrome de distrés respiratorio, alteraciones cardíacas y alguna sobreinfección respiratoria. En cuanto a las embarazadas, no parecen ser más susceptibles para contraer la infección que otro tipo de personas. Mencionaban aquí que ni para presentar complicaciones graves, pero los datos recientes en ese momento, en el 2020, eran limitados. Ahora podemos ver que sí, la fisiología respiratoria en el embarazo, el hecho de la preeclampsia laica asociada a COVID-19 hace que este virus, aparte de tener un patrón respiratorio, sea mayor riesgo para complicar o agarrar a una paciente embarazada, sobre todo en el último trimestre de embarazo, que es cuando más hemos visto que se nos complican los pacientes. Primero o segundo trimestre, la paciente cursa con enfermedad leve, no hay problema en ese momento y muchas veces las damos de alta a su domicilio. Sin embargo, las pacientes en el último trimestre de embarazo o en las últimas 6 semanas de embarazo nos llegan a complicar un poquito más y casi siempre o siempre optamos por resolver ese embarazo a la brevedad posible para evitarnos más complicaciones. Ya en el 2021, como les mencionaba, la evidencia reciente confirma que la mujer embarazada pertenece al grupo de mayor riesgo para desarrollar formas graves del COVID-19. Y esto nos lleva a un diagnóstico y a un manejo en pacientes infectadas por SARS-CoV-2, que hay que hacerlo de la manera oportuna y mejor posible. Siempre hay que identificar a una paciente con sospecha. Muchas veces no nos han llegado con un patrón respiratorio que como tal, con un score que nos diga es COVID, nos llegan con algún signo o con algún síntoma aislado a el patrón respiratorio. Sin embargo, indagando en su historia clínica, si tuvo familiares sospechosos, nos damos cuenta de que sí. Siempre que tengamos la duda de si esa paciente cursa o no con COVID, hay que tomarle una prueba para confirmar. Siempre también hay que detectar el riesgo obstétrico. Hay que realizar una evaluación inicial y un diagnóstico oportuno, preferentemente en un centro de referencia COVID. Muchos hospitales donde laboramos todos nosotros son hospitales híbridos, no son reconvertidos a COVID 100%. Entonces, hay que echar mano de todo lo que podamos, siempre dar al paciente todo lo que le podamos dar en ese momento, todo lo que podamos indagar, va a ser de suma importancia para un excelente manejo y para un mejor pronóstico. Y obviamente ya teniendo, ya determinando el riesgo obstétrico, vamos a clasificar a la paciente según la gravedad de la enfermedad que tenga. Paciente sospechosa. Sospechosa porque tiene un cuadro clínico, ¿sí? Una definición operacional actualizada de agosto del 2020 mencionaba que es aquella paciente que en los últimos 10 días haya presentado al menos uno de los siguientes signos o síntomas, como tos, fiebre, disnea, que es un dato de gravedad, dolor de cabeza, y que se acompañara al menos de un signo o síntoma menor, ¿sí? Como pudieran ser dolor articular, dolor muscular, odinofagia, escalofrío, rinorrea, anosmia, disgeusia, conjuntivitis o dolor en el tórax.
Sospecha por contacto, ya lo mencionamos, personas que han tenido contacto cercano a menos de 1.5 metros de distancia de una persona infectada durante 15 minutos o más, ¿sí? Algo que mencionaban aquí que es de suma importancia para nosotros los ginecobstetras es muchas veces llegaban pacientes con amenaza de parto pretérmino o con un acortamiento cervical y no tenían ningún otro factor etiológico de ser esa patología más que la sospecha clínica de infección por SARS-CoV-2. Es decir, era una paciente que no tenía antecedentes ni de partos pretérminos, que no tenía antecedentes de incompetencia cervical, que durante su embarazo no cursó con infecciones de orina o infecciones vaginales y que sin embargo presentaba una amenaza de parto pretérmino y llegaba con signos o síntomas inespecíficos. Entonces, siempre que tengamos la duda, y más en las pacientes obstétricas, hay que indagar y hay que tomar una muestra para diagnóstico. Como diagnóstico, la prueba diagnóstica al 100% de embarazadas con sospecha siempre hay que hacerse. Y el estándar de oro es una al embarazo con transcriptasa inversa, una PCR, obviamente mediante un hisopado faríngeo profundo. Si la prueba de detección dio negativa, pero la paciente tiene síntomas, se debe mantener 14 días a partir de la última exposición que tuvo al COVID-19. En cuanto a la evaluación inicial, ya lo hemos mencionado, una historia clínica como las que hacemos a diario por cualquier padecimiento o por cualquier patología, pero obviamente siempre encaminada al patrón respiratorio o a la patología de hoy en día, ¿no? Que es el COVID-19. Hay que hacer una exploración física completa, incluyendo una pulsioximetría, signos vitales y una auscultación, que en las pacientes obstétricas generalmente o a veces no estábamos acostumbrados a hacerlos hasta hace unos meses. En cuanto al feto, hay que tener una frecuencia cardíaca fetal, hay que monitorizar esa frecuencia. Si se puede y tenemos a la mano un ultrasonido, hay que hacer una ecografía fetal para confirmar la viabilidad y el bienestar fetal, ¿no? En cuanto a los exámenes de laboratorio, hay que hacerle, le llamamos el COVID allá en nuestro hospital. Siempre les pedimos una BH, una química sanguínea, les pedimos electrolitos séricos, proteínas totales, creatinina, un perfil hepático, DHL, urea PCR, ferritina y dímero D, además de los tiempos de coagulación. Esto, como ven, es muy parecido a lo que pedimos en un perfil toxémico o en un perfil preclántico, ¿no? O sea, los datos que nos orientan a el mal pronóstico de COVID también nos orientan a datos de gravedad en casos de un trastorno hipertensivo. Por eso es que de principio los confundíamos, pero pensábamos que no tenían similitud. Cosa contraria que vamos a ver, sobre todo en la parte 2 con mi compañero, el doctor Johans, que le va a hablar de las complicaciones, sobre todo a nivel uteroplacentarias, del COVID-19. También hay que pedir una radiografía de tórax y una tomografía de tórax en medida de lo posible. Hay hospitales que a veces no tenemos en los horarios completos tomógrafos, pero bueno, una radiografía de tórax y el mejor abordaje posible que podamos tener con ese tipo de pacientes. En cuanto a los factores de riesgo para mortalidad materna por COVID-19, si ustedes los ven ahí en la pantalla, prácticamente son los mismos factores de riesgo que para cualquier persona normal, excepto la edad materna arriba de 35 años, cuando consideramos ya una paciente añosa, ¿no? Todos esos factores de riesgo son muy importantes para ver qué tanto o qué tan poco riesgo tiene esa paciente. Ojo con la inmunosupresión. Las pacientes con VIH que presentan SARS-CoV-19 presentan una sintomatología muy atípica. A veces no presentan ni patrón respiratorio ni patrón gastrointestinal como para pensar que tienen el virus. Te pueden presentar pura fiebre o pura cefalea y con eso puedes llegar a pensar, si no tiene alguna otra patología, que en este momento está ocurriendo con un SARS-CoV-19, porque la verdad es que nos ha pasado que hemos dudado mucho, al final hacemos pruebas y las pacientes salen positivas, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, o sea, ver los factores de riesgo, sobre todo pacientes inmunodeprimidas como con VIH. En cuanto a la evaluación de gravedad, la vamos a clasificar en leve, moderada y severa.
Una infección leve es un cuadro de vías respiratorias altas, solamente que va a tener tos, odinofagia y rinorrea, como cualquier infección respiratoria, ¿no? Pueden estar asociados o no a síntomas inespecíficos, fiebre o mialgias, como ya les mencionaba. Hay veces que las pacientes inmunodeprimidas, como los pacientes con VIH, solamente presentan fiebre y no les encontramos ningún otro foco, ni respiratorio, ni a nivel intestinal, ni urinario, como para pensar en algún tipo de infección. Entonces, siempre hay que sospechar de eso, pedir laboratoriales. Y si trae linfopenia, PCR elevada, DHL o DHL elevada o algún otro factor elevado, hay que pedirlos. En el caso de la infección leve, en una embarazada, sin tantos factores de riesgo o sin inmunosupresión, solamente va a estar, la PCR va a estar menor a 7, los linfos mayor a 1000, la DHL y la ferritina van a estar normal y va a tener una escala de Kurp 65 de 0. Recordemos que la escala de Kurp 65 la hacíamos para ver la gravedad y la mortalidad de los pacientes con neumonías. Ahora ya la estamos usando también para las pacientes embarazadas con COVID-19, aunque no tengan 65 años, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la infección moderada, puede haber una neumonía leve confirmada con una radiografía de tórax y puede haber un infiltrado intersticial, ya sea uni o bilateral y sin signos de gravedad. La saturación de oxígeno a aire ambiente va a estar mayor a 92%. No va a haber necesidad ni de asistencia ventilatoria ni de usar aminas vasopresoras, ¿sale? Ellos pueden tener una escala de Kurp 65 menos de 1 o igual a 1 nada más, ¿sale? En cuanto a las alteraciones analíticas o laboratoriales, la PCR va a estar por encima de 7 miligramos sobre decilitro. Ya va a haber una linfopenia menor a 1000, la ferritina va a estar arriba de 400 nanogramos y la DHL va a estar arriba de 300 unidades. En cuanto a la infección grave, aquí ya va a haber falla de mínimo de un órgano o más. La saturación de oxígeno. Nos quedan 5 minutos. Ok. La saturación de oxígeno al aire ambiente va a ser menor al 90%, con 30%, con 30 respiraciones por minuto, y aquí ya va a haber la necesidad de aminas, ¿sale? En cuanto a el distrés respiratorio, es otra complicación, igual que la sepsis, igual que el shock séptico, y que la enfermedad tromboembolítica. Estos, obviamente, vamos a utilizar varias escalas, Kurp 65, el SOFA, ¿sí? Que nos van a ser muy, muy importantes para ver la gravedad de los pacientes. Por ejemplo, en el caso de sepsis de función orgánica y si hay un SOFA mayor de 2, vamos a echar mano de las variables. Vamos a ver si hay un Glasgow menor a 13, si hay una sistólica menor a 100 o una frecuencia respiratoria mayor a 22, ¿sale? Entonces, con esto vamos a notar la gravedad de ese tipo de pacientes. Y en cuanto al shock séptico, pues ya sabemos que es una hipotensión arterial que no responde a volúmenes y que requiere de aminas y que lo tenemos que mantener en una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio y arriba de 2 milimol de lactato. Bueno, son criterios de gravedad, Kurp 65, son criterios de mortalidad. Si es mayor a 3 puntos, es un 22% de probabilidad de muerte, que quiere decir que de 5 personas, probablemente una vaya a aparecer si tiene confusión, urea mayor a 7, respiración mayor a 30, o volúmenes, perdón, alteraciones en la presión arterial. Muy bien, las formas graves de COVID-19 también pueden presentarse en la embarazada como una preeclampsia like, con una presentación clínica y analítica muy similar a la preeclampsia grave. Antes se decía que para el diagnóstico diferencial se determinaban los factores angiogénicos, la tirosina quinasa y el factor de crecimiento placentario, que no iban a estar elevados como tal en el COVID y sí iban a estar elevados en la preeclampsia. Ya nos dimos cuenta, o ya se han dado cuenta en estudios recientes, que también se elevan porque hay una placentitis, hay un daño endotelial. Entonces, eso es una importancia también, abordar a la paciente no nomás en lo respiratorio, sino también en los datos de vasoespasmo y en los datos de disfunción uteroplacentaria.
Bueno, en cuanto al manejo y el seguimiento, ya sabemos, hay que hacerlo durante 14 días. Ya no vamos a entrar aquí en más redundancia. Esto es importante, la vigilancia materna de un paciente grave. Sí, hay que ver los signos vitales, hay que ver la saturación de O2, siempre hospitalizada y con un monitoreo continuo. Hay que tomar los estudios correspondientes que ya mencionamos. Hay que, de preferencia, tenerla con heparinas de bajo peso molecular, ¿sí? A dosis profilácticas siempre, hasta 2 o 6 semanas por parto, y utilizar dexametasona, 6 miligramos diarios. Esto por 10 días posterior a su egreso y todo el tiempo que dura hospitalizada. El remdesivir también lo mencionan. Desgraciadamente aquí en nuestro país pocos son los hospitales y pocos son los pacientes que lo pueden recibir, pero lo mencionan como una terapia por 5 a 10 días. Y mencionan también instalar el sistema de alarma obstétrica temprana modificada, el MEUS, ¿sí? Que nos va a ayudar para prevenir o para pronosticar una complicación materna hasta en un 82% en las próximas 6 horas. Entonces, ese sistema debemos de tenerlo activado en todas las pacientes embarazadas. Y en cuanto a la vigilancia fetal, pues obviamente hay que checar la frecuencia cardíaca fetal y un ultrasonido por día si es posible. Si nada antes de las 34 semanas, hay que utilizar maduradores pulmonares como la dexametasona o la betametasona a las dosis ya recomendadas internacionalmente. Bueno, esta es el punto de corte de los parámetros de MEUS. Es, más de 5 puntos nos va a dar una alteración o una probable complicación obstétrica. Entonces, esto nos va a dar un foco rojo para interrumpir o darle manejo a la paciente y incluso llevarla a los cuidados intensivos. En cuanto al soporte respiratorio, oxigenoterapia convencional, hay que iniciar una puntas nasales cuando hay una respiración menor al 92% y hay que mantenerla siempre por encima del 91%. El soporte ventilatorio con CPAP, esto lo vamos a dar cuando sea una disnea moderado grave y cuando veamos que los músculos respiratorios y accesorios están trabajando de manera anormal, cuando hay una taquipnea también, y el inicio siempre o de preferencia tiene que estar dado bajo la indicación de los anestesiólogos. Se iniciará con una PEP de 10 centímetros con un flujo de 14 litros por minuto de oxígeno y se deberá controlar la presión arterial cada 15 minutos, dado que esta la puede disminuir. En cuanto a los criterios de intubación, en el caso de que estas medidas que mencionamos, los puntos nasales y el CPAP, no sean efectivas, vamos a sacar el score o la puntuación de Roux Index, donde si está por arriba de 4.8, muy probablemente no voy a ocupar intubación, pero sí voy a ocupar oxígeno a altos flujos. De preferencia, sus pacientes tienen que estar trasladados y cuidados en UCI, siempre con un anestesiólogo o con un profesional de la vía aérea. Si hubiera un deterioro respiratorio rápido con un Roux Index menor a 4, mencionan aquí que se tiene que trasladar a la sala de partos o a la sala de quirófano para interrupción en ese momento del embarazo y valorar la intubación orotraqueal o inicio de ventilación mecánica invasiva previo al traslado a la terapia intensiva. En cuanto a la resolución obstétrica, parto o cesárea, bueno, si la edad gestacional y la viabilidad neonatal y hay un trabajo de parto activo que ya no se pueda controlar y no hay ninguna urgencia o emergencia obstétrica o algún patrón respiratorio comprometido, claro que se puede dejar a trabajo de parto y ahí vemos que no se han detectado secreciones en la vagina. Sin embargo, si hay un deterioro en la condición materna por algún choque séptico o por algún patrón respiratorio, alguna insuficiencia o alguna falla orgánica múltiple, puede ser interrupción por vía abdominal, que haya cambios fisiológicos que perjudiquen a la madre, que exista un estado fetal no tranquilizante o que no haya un bienestar fetal, también puede ser una indicación para cesárea, o si existe una indicación para cesárea como tal, ¿sí? Que sea un embarazo de término, que tenga 2 cesáreas previas, que sea un producto macrosómico, cualquier cosa que conduzca a un mal pronóstico para el parto. Y bueno, ¿qué hacer en los pacientes con trabajo de parto? Embarazada con sospecha o con confirmación, hay que tener
un monitoreo fetal intermitente. La paciente siempre tiene que estar con mascarilla y con careta. Obviamente, el personal de salud tiene que estar bien protegido. Si no hay compromiso fetal y la paciente presenta un trabajo de parto, se puede continuar sin un trabajo de parto. Tiene que haber una saturación por arriba del 95% de oxígeno. Si esta saturación llegara a bajar y empieza a haber compromiso fetal o materno, hay que hacer una cesárea de emergencia. Sin embargo, si tiene una saturación por encima del 95%, se dará una analgesia obstétrica y se vigilará el parto por vía vaginal y la atención obstétrica del mismo. Si está por debajo del 95, obviamente hay que hacer la cesárea, hay que dar oxígeno suplementario. La anestesia, si ya con las puntas nasales, con el oxígeno suplementario, logramos llegar al 95%, se da regional. Si la anestesia, si la saturación es menor al 95%, se puede valorar dar anestesia general, incluso dar ventilación mecánica asistida si es que empieza a haber un deterioro y corroboramos que hay un Rux index menor a 4, ¿verdad? Y obviamente se le tiene que dar vigilancia por el servicio de unidad de cuidados intensivos, por la UCI. Se va a volver a solicitar TEA de tórax y hay que vigilar muy estrechamente su patrón hemodinámico. Hay que descartar hipertensión, hay que descartar preeclampsia y hay que tomar todos los signos, todos los laboratorios que les hemos comentado. Bueno, por nuestra parte, yo creo que sería todo. Le vamos a parar aquí un ratito, ya llevamos más de 35 minutos. Entramos como con generalidades y viendo lo que ha pasado y cómo manejaron nuestras pacientes, de acuerdo a los diversos estudios y a las diversas evidencias que hemos tenido nosotros en nuestro hospital. Últimamente estamos haciendo protocolos, los residentes de segundo año del Hospital Civil de Tepic Nayarit, porque no podemos unificar los criterios o los protocolos con otros hospitales de tercer nivel o con hospitales primermundistas. Y estamos tratando de comprender bien la enfermedad. En la segunda parte de esto nos vamos a dar cuenta de la placentitis que hay por COVID, del daño endotelial a nivel de placentario que hay por COVID y todos los factores que se ven agravados, no nomás el patrón respiratorio, como les mencionaba. La embarazada es algo que no, de repente llega a ser muy inespecífico y el patrón respiratorio claro que afecta, pero afectan otras cosas más, datos de vasoespasmo, preeclampsia, síntomas muy inespecíficos que nos pueden llevar a agravar una paciente con el virus del SARS-CoV-19. ¿verdad? Perfecto, doctor. Muchas gracias por la presentación. Voy a pedir primero que si puede dejar de compartir pantalla para podernos ver todos en el panel. Y segundo, para darle pie al doctor Jorge Montalvo, que creo que se fue. Dame un segundo, doctor. Aquí está. Creo que tuvo un problema con su conexión, pero ya está aquí de regreso. Se necesitan dos partes, imagínate, para poder indagar en el tema. Muchas felicidades, le mandan felicitar aquí por parte del Zoom de Facebook. Angélica se hace presente y dice saludos desde la Ciudad de México, desde el Hospital General Balbuena. Muchas gracias por hacerse presente. Doctor Jorge Montalvo, ¿ya está por aquí? Sí, pero no me deja entrar el video, Tony. A ver si me puedes ayudar con eso. A ver, ¿listo? A ver. Ahí está. Listo. Gracias, doctor. Adelante. Bueno, no, pues que nada, que es un tema, como decía yo antes de que comenzáramos la transmisión, es un tema que a mí en lo personal creo que sigue siendo vigente y que es algo que tendríamos que manejar todos los ginecólogos. Les comentaba yo antes de empezar que el domingo pasado, cuando estábamos en el primer día del congreso, el primer congreso virtual de la Federación Mexicana de Gineco, que terminó el día de hoy, discutía con alguno de mis amigos en un evento que tuvimos en la noche y me decía, ¿por qué otra vez COVID? Es decir, ya COVID todos los días. Y la verdad es que lo que pasa con COVID es que no lo conocemos todavía, es un proceso en desarrollo
estamos aprendiendo muchas cosas, como nos decía el doctor Alfredo Estrella, y con toda la revisión que nos hizo desde la historia hasta los manejos de algunos de los protocolos más importantes. Nos tocó dos de los más importantes, creo que yo, el de la Clínica, del Hospital Clínic de Barcelona, y el de lo que ha hecho lo que se llama el protocolo de la Federación Mexicana con el Ibero-American Research Network. Estos son buscando empatar, ¿no? Es decir, de alguna forma, si ustedes ven lo que dice el Clinic y lo que dice ahora el protocolo de la Federación Mexicana con el Ibero-American Research Network, vamos a encontrar diferencias y algunas que dice uno, bueno, y si lo comparamos con los americanos, todavía es peor. Si nos vamos con los ingleses, americanos, todos sus protocolos, diríamos, bueno, ¿y por qué nuestros pacientes no se comportan igual? Pues porque nuestras condiciones de trabajo son diferentes. Él decía algo que también me parece muy puntual. Tenemos que buscar, tratando de utilizar la mejor evidencia científica, tratar de ver qué podemos aplicar en nuestros diferentes hospitales para, pues aunque suene feo, pues tropicalizar un poquito las atenciones. Necesitamos ver cuáles son los resultados. Si nos vamos a algunas condiciones, por ejemplo, él tocaba algo que mucha de la gente todavía no sabe y que es bien importante, que es esto del preeclampsia COVID-like, ¿sí? Antes decíamos, hijo, ¿por qué se nos están complicando? Ya teníamos más o menos controladas las preeclampsias, las identificábamos bien y de repente se nos salieron del cajón, ¿no? Ahora sabemos que lo que pasa es que no son preeclampsias como tales, si son padecimientos. Claro, los centros de primer nivel están haciendo determinaciones de la forma soluble de la tiroxinasa quinasa 1 con el factor de crecimiento placentario. Y entonces hacen la diferenciación pues, bastante más fácil. El problema de esto es que levante la mano quien tiene el recurso disponible. Entonces, hay muchas cosas. Lo que sí es un punto que también es importante, y ahorita que estábamos viendo al final de los factores de riesgo, una de las cosas, México, creo que fuimos comenzando tarde en relación a todo esto, pero gracias a Dios a que, pues por una de las malas o buenas cosas, como ustedes quieran verlo, tenemos pues, muchos nacimientos y muchas embarazadas en todas las edades, y eso nos ha permitido de alguna forma identificar factores que en otros lados no son posibles. Es decir, nuestro volumen de estudio es muchísimo más grande y eso nos ha permitido, de las pocas cosas en la estadística mundial, en la medicina, tener evidencias, pues a veces un poquito, a veces hasta más contundentes. Una de esas evidencias es el hecho, si ustedes ven lo que dice el Clinic de Barcelona en relación a factores de riesgo, y me quiero ir específicamente a edad, él dice, no, mujeres mayores de 35 años, mayor riesgo de mortalidad. Bueno, el consenso de México con el Iberoamerican, ya tomando todas las experiencias en Iberoamérica, nos dice que el riesgo es igual a cualquier edad. La edad es un factor independiente actualmente para el riesgo de muerte por COVID. Es decir, se nos están muriendo, si ven los últimos trabajos que hicieron, los publicaron hace 2-3 semanas, ven cómo la muchacha de entre 20 y 25 años se nos muere igual que la de 35-40. Entonces, no, el hecho de que una embarazada jovencita le pueda dar COVID, abusados, igual se les puede morir. Entonces, es bien importante el estar actualizando. Por eso lo que nos presenta hoy el doctor Estrella, y seguramente la semana que entra podremos ahondar más, sobre todo lo que él está hablando de lo que se sale de lo habitual de lo COVID, es decir, de la enfermedad respiratoria, de los problemas tromboembólicos clásicos, de los cuadros diarreicos, etcétera, etcétera. Todo eso que estamos aprendiendo nuevo en relación a la fisiopatología de la enfermedad y que es bien importante porque no solo nos va a permitir reducir la mortalidad, nos va a permitir reducir la morbilidad materna extrema, perdón. Esas pacientes que, como yo les digo, que se nos pusieron mal y que afortunadamente por algo que hicimos no se murieron, pero también nos tiene que identificar qué no hicimos para que llegaran a condiciones tan extremas donde estuvo a punto de perderse su vida y la de su bebé o la de ambos. Entonces creo que eso es muy importante y creo que lo que ellos nos van en una semana va a ser muy interesante poder revisar y discutir. Por último, creo que es importante entender que como todas las patologías, ya nos dijeron los factores de riesgo, etcétera, etcétera,
pero hay un factor de riesgo que también tiene que ver con lo que nos decía el doctor Alfredo en relación a los recursos en Tepic. Yo estoy muy cerquita de ustedes, doctor, por eso de alguna forma conozco, yo estoy en Mazatlán, conozco un poquito más o menos lo que pasa en Tepic y la verdad es que hay un factor que en los estudios, por ejemplo en Estados Unidos, que dicen que un factor de riesgo es ser hispana para morirse por COVID. Y entonces decíamos, bueno, ¿y por qué los hispanos se mueren más pronto por COVID? ¿Por qué se nos mueren más de alguna forma? ¿Qué somos tan malos para atender pacientes embarazadas? Los recursos son realmente, sabemos que son muy limitados, pero realmente, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que las pacientes, nuestras pacientes son mucho más vulnerables y son mucho más vulnerables por condiciones sociales. Entonces, pacientes que ustedes vean, sobre todo esas pacientes que hablamos que están en situación de vulnerabilidad y específicamente de pobreza, ya no se diga todas las que tenemos en pobreza extrema, es un factor altísimo de riesgo. Eso incrementa la posibilidad de que esa mujer, si se enferma, se pueda complicar muchísimo más y se pueda morir. Entonces, cuando llega una paciente con estas características, ya no solo la diabética, la obesa, la paciente hipertensa, la paciente con falla renal, etcétera, etcétera, sino también la paciente que sus condiciones de vida no sean las adecuadas, que es una paciente que socialmente es altamente vulnerable, le tenemos que dar un cuidado especial, porque son esas gentes las que desafortunadamente se nos pueden morir o desafortunadamente, si no las identificamos adecuadamente, pasa como seguramente les ha pasado a ustedes, nos están llegando a los hospitales en condiciones realmente deprimentes, es decir, llegan al hospital a morirse. Y eso no se vale, ¿no? Entonces, muchas felicidades, doctor Alfredo Estrella. Es un tema que todos los días aprendemos todos algo. Ojalá los que nos están oyendo nos platicaran qué están haciendo para ir generando eso que tú estás haciendo en Tepic, que es viendo cómo podemos adaptar todos estos protocolos con la mejor evidencia científica, pero que realmente sean aplicables, que no sean simplemente documentos que citemos en las pláticas o los pongamos en papeles en nuestros servicios y que pues nadie les hace caso porque nadie los puede aplicar. No tenemos los recursos, ¿no? Es decir, vamos a hacerles a todos ultrasonido Doppler. Pues sí, pero pues, ¿cuántos ultrasonidos Doppler tenemos? ¿Quién lo maneja en forma adecuada? Etcétera, etcétera. Entonces, creo que esto es muy puntual. Obviamente hay que tratar de innovar, y esto es innovar, cambiar las cosas, utilizar los recursos que se tienen para dar una medicina de mejor calidad y si es posible de la mayor calidad y pues en todo este efecto buscar algunas alternativas de excelencia, ¿no? Entonces, muchas felicidades. Muchas gracias. Sí, llegó un momento en que nosotros no teníamos para tomar los PCRs o no teníamos para tomar dímero D. Entonces, con un general de orina veíamos cilindros granulosos y de ahí optábamos por aislar a la paciente y ahora sí decir, bueno, vamos a buscar el recurso para corroborar que sí sea COVID-19. Y en efecto, o sea, la mayoría de esos pacientes que traían cilindros granulosos en un ego que te vale, que es muy barato y que todo alcance de todos, nos ayudaba a dar una mejor atención, un manejo más oportuno de los recursos. Y lo que mencionaba, los residentes de menores años están haciendo protocolos ya para adaptar los protocolos universales a nuestro entorno socioeconómico y cultural, porque como usted dice, las pacientes son muy vulnerables, sobre todo por el estrato sociocultural y económico que tiene nuestro estado, ¿no? Pero bueno, el chiste es tratar de innovar y de los recursos que tengamos, tratar de hacer lo mejor y dar la mejor calidad de atención. Y es cierto, no hemos acabado de conocer la enfermedad todavía, nos ha dado todavía muchas sorpresas y es lo bonito, ¿no? Que pensamos que era un patrón respiratorio. El año pasado nos peleábamos por no es COVID, es preeclampsia. Si es COVID, no es preeclampsia, no, trátalo como preeclampsia. Al final era COVID, no respondían muy bien como preeclampsia. Entonces, todo eso te va llevando de la mano y te va dejando buenas experiencias que junto con la evidencia te ayudan a tener un mucho mejor manejo y una mejor perspectiva del pronóstico de la paciente con COVID-19, que como bien usted lo dijo, no se ha ido, aquí está, y creemos que no se va a ir pronto, que es algo con lo que ya nos vamos a quedar y que vamos a saber manejar en algún momento, ¿por qué no? O sea, estamos aprendiendo mucho, estamos conociendo mucho y creo que estamos dando buenos manejos, aunque algunos pacientes desafortunadamente
ya no lleguen en estados muy, muy críticos, ¿verdad? Pero Sí. muchas gracias, doctor, por sus aportaciones. No, al contrario. Además, también esto que estás diciendo ahorita, y quisiera que las gentes que nos están oyendo nos aportaran experiencias. eh, Viene en el momento que, bueno, no sabemos todavía todo lo que necesitaremos saber del embarazo, pues, menos vamos a saber todavía de lo del COVID, pero sí es importante ver todo lo que nos va a dejar o nos está dejando el COVID en relación al manejo del puerperio, de ese puerperio de esas mujeres que estamos viendo complicaciones. Es decir, a mí ya me ha tocado 3 pacientes que han cursado con COVID, eh, pues cuadros severos que han requerido hospitalización, solo una la tuvimos que intubar, pero después, en las siguientes semanas, hacen cuadros, lo que llaman ahora los internistas, todos estos cuadros post-COVID, que a Sí. veces son terriblemente severos, con problemas respiratorios, problemas circulatorios, algunos con cambios a nivel es decir, estamos identificando, por ejemplo, algo que a mí me tiene traumado, que es el hecho de esas pacientes. Es importante señalar que de acuerdo a los últimos estudios, dicen que si una de cada 3 pacientes puede ser, vamos, en nuestro medio puede haber estado expuesta a COVID y puede haber tenido COVID. Solo de esas, solo el 2 o 3% van a desarrollar síntomas. Por eso es que hay un chorro de mujeres que no hemos identificado con COVID y que en un momento dado pudieran tener algunas otras cosas que nos van a dar resultados a largo plazo, ¿no? Pero lo importante es que comenzamos con eso y ahorita estamos haciendo un estudio de todas estas pacientes que sin tener el cuadro clásico de problemas respiratorios, cefalea, hipertermia, dolores articulares, etcétera, sino esas que llegan y te dicen, es que se me fue nada más el olfato y el gusto. Una amiga mía, la doctora Lynn Nissel de Houston, ella comenzó a hacer un estudio porque le llamó la atención porque su hermana tuvo, y después su hermana comenzó con dolores de cabeza importantes. Le hicieron una tomografía, un TAC, y encontraron zonas de microinfarto. Entonces dijeron, ¿por qué? Pues ahora están investigando y a todas las pacientes que han cursado con estos cuadros de aparentemente pérdida del gusto, pérdida del olfato, y están encontrando que entre el 25 y el 30% tienen zonas de microinfarto. Es decir, lo que les produjo el COVID y que les produjo esa sintomatología aparentemente no tan severa, tan importante, sí tiene repercusiones orgánicas. Entonces, viene todavía un mundo de cosas que vamos a tener que ir aprendiendo y que vamos a tener que ir valorando. Por eso la importancia de educarnos bien y tratar, obviamente, de que nuestros pacientes no se nos enfermen. Insistir en vacunación y todo eso que seguramente vamos a platicar la semana que entra. Y claro, nada más hacer el comercial o el anuncio de que no se pierdan Vale. la próxima ponencia. Vienen todas las complicaciones que mencionaba el doctor. Vamos a hablar de placentitis post-COVID, porque podemos tener una paciente con COVID a los 6, 5 meses de embarazo, no pasa nada. 4 o 5 semanas empiezan cuadros de preeclampsia también, y que de repente no los asociamos a COVID como tal, ahora ya son placentitis post-COVID, que vamos a ver un poquito más adelante con el doctor Johans, ya no me voy a adelantar, pero sí, va a ser una plática muy buena, sobre todo para los que estamos en el ramo de la ginecobstetricia. Nos va a dar un abordaje mejores en nuestros pacientes. Y sí, los síndromes post-COVID que estamos viendo, hemos visto trombosis de miembros pélvicos inferiores 6 meses después de que les dio COVID sin ningún factor de riesgo. Entonces, lo estamos asociando a COVID. O sea, hay cosas que la verdad vienen y que es importante estar al tanto de que nos pueden pasar y estar actualizado, ¿verdad? Sí, y nada más rápido, antes que me olvide, hay un dato que inclusive estamos también con este grupo tratando de evaluar aquí en Mazatlán y en Monterrey con estas gentes de Houston, aumenta casi en un 30% también los cuadros de depresión postparto y depresión postparto severa, ¿eh? Es decir, no es el baby blues de que ay, me sentí, no, depresiones. Es bien interesante. Esto Hay que ver, estamos viendo la punta de un iceberg, ¿eh? hay que ver si está asociado a que son pacientes que también de repente están aisladas y que eso les... Claro, pero se enfermaron, pero estamos viendo a ver qué tanto les tocó por acá arriba también, ¿no? Es decir, entonces, También va a estar muy bueno es, ese tipo de estudios, a ver qué conclusión se
se puede ir obteniendo, claro. Hay muchas cosas que vamos a ir aprendiendo todavía. Muchas gracias, Tony, perdón. Discúlpanos. Estuvo muy interesante el tema. Muchas gracias, doctor Alfredo. Esperamos ya con ansias la segunda parte por parte de Johans, la segunda parte de este gran tema. Doctor Jorge Montalvo, un gusto compartir espacio con usted. Gracias a todos los que se quedaron hasta las 9:02, señal que estuvo muy interesante, incluso el mismo cierre. Recordarles que al compartir aprendemos todos juntos, entonces no tengan miedo, así como Alfredo, mandar su tema a atención.mlc@gmail.com para que puedan exponer, puedan volver a aprender lo que ya saben y ayudar a los demás a inspirarlos y también a que aprendan de lo que uno ya sabe. Entonces, siempre tenemos algo que compartir, no crean que no, ya no porque seas R1 o R2 digas, a lo mejor no tengo algo que compartir, siempre tenemos un tema que dominamos y que alguien lo va a agradecer por compartirlo. Entonces, de mi parte es todo, señoras y señores, invitarlos a que se suscriban al YouTube Medical Legal Center, Facebook e Instagram, La Voz del Residente, así nos encuentras. Y es todo. Nos vemos el próximo martes. No sé si quieren añadir algo, doctor Alfredo. Yo nada más invitar a todos, todos los que están oyendo, que inviten a otras gentes, que nos compartan. Por favor, no se detengan, pueden hablar esto, decir, informar, criticar, valorar, pero sobre todo que compartan sus opiniones, sus experiencias, porque finalmente es lo que nutre los esfuerzos como los que está haciendo el doctor Alfredo Estrella y los esfuerzos que estamos tratando de hacer nosotros por darle voz al residente, que nos digan cuáles son sus inquietudes, sus necesidades y de alguna forma poderlos ayudar a solventarlas, ¿no? No, nada más, muchas gracias y otra vez felicidades, doctor. Muchas gracias. Muchas felicidades y cerramos de esta manera. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan gran inicio de semana. Nos vemos el próximo martes. Saludos. Mediante, hasta luego. Buenas noches.